Eduardo siempre había soñado con ser un futbolista profesional. Desde pequeño, su vida giraba en torno al balón, y sus ídolos eran las estrellas del fútbol mundial. Sin embargo, la realidad era cruel. Aunque tenía talento, no lograba sobresalir entre los demás y sus sueños de gloria se desvanecían con cada rechazo. A los 19 años, la desesperación se apoderó de él, sentía que el tiempo se le acababa y su frustración crecía a diario. Una noche, después de un partido desastroso que había sellado su destino en el equipo local, Eduardo decidió tomar un camino solitario a casa. Mientras caminaba por una calle desierta, notó un extraño brillo en un callejón oscuro. Intrigado, se acercó y encontró una figura alta y encapuchada, apenas visible en la penumbra. «¿Buscas una salida, muchacho?», dijo la figura, con una voz que resonó en su mente más que en sus oídos. Eduardo, sorprendido pero atraído por la promesa de algo diferente, asintió sin palabras. «Hay maneras de alcanzar la grandeza», continuó la figura, «pero cada camino tiene su precio. ¿Estás dispuesto a pagar?». Sin pensarlo dos veces, Eduardo expresó su deseo de ser el mejor futbolista del mundo, dispuesto a lo que fuera para lograrlo. La figura extendió una mano delgada y pálida hacia él, revelando un contrato antiguo y amarillento. «Firmarás con tu sangre, y a cambio, te daré la habilidad de ser imparable en el campo. Sin embargo, cada gol que marques, cada éxito que logres, te costará un pedazo de tu alma. Y cuando llegue el último partido, tu destino estará sellado». El deseo ardiente de Eduardo superó cualquier advertencia. Tomó un cuchillo que la figura le ofreció y, con un corte en la palma, firmó el contrato con su sangre. Al instante, sintió una energía oscura fluir por sus venas. Desde ese momento, la vida de Eduardo cambió drásticamente. En el siguiente entrenamiento, sus compañeros se quedaron atónitos ante su nuevo nivel de habilidad. No había balón que no pudiera controlar, ni oponente que no pudiera superar. Muy pronto, los cazatalentos comenzaron a aparecer y Eduardo fue reclutado por un club de primera división. Su ascenso fue meteórico. En solo unos meses, se convirtió en el goleador del equipo y su nombre resonaba en los medios de comunicación de todo el mundo. Parecía que nada podía detenerlo. Sin embargo, mientras su fama crecía, también lo hacían sus inquietudes. En las noches, empezaron a atormentarlo pesadillas donde veía su cuerpo desintegrarse en el campo de juego, rodeado por sombras que susurraban su nombre. Durante los partidos, comenzó a sentir una presencia a su lado, como si alguien lo estuviera vigilando de cerca. Su talento era inhumano, y aunque lo adoraban por ello, Eduardo se sentía cada vez más como un extraño en su propio cuerpo. Sus relaciones personales empezaron a deteriorarse. Sus amigos lo evitaban, y su familia apenas lo reconocía. Eduardo se daba cuenta de que su humanidad se escapaba poco a poco, y la voz en su cabeza le recordaba constantemente el precio que había pagado. Desesperado, intentó buscar ayuda en lo oculto. Visitó a brujos, santeros, y hasta sacerdotes, pero todos le decían lo mismo: no hay vuelta atrás. La maldición estaba sellada, y el final se acercaba. Cada gol que marcaba lo acercaba más a su destino final. La figura encapuchada aparecía en sus sueños con más frecuencia, recordándole que el último partido estaba cerca. Eduardo vivía en constante terror, sabiendo que no había escapatoria. Pero la desesperación lo llevó a intentar lo imposible, romper el pacto que lo había condenado. Sin embargo, la oscuridad ya había tomado demasiado control sobre él. Mientras buscaba una salida, los efectos del pacto se intensificaron. Las pesadillas se volvieron más vívidas, y la línea entre la realidad y el sueño se desdibujó. En cada partido, sentía que el suelo temblaba bajo sus pies, y los rostros en la multitud se transformaban en visiones horribles. El último partido se avecinaba, y Eduardo sabía que su tiempo se agotaba. Eduardo miraba su reflejo en el espejo del vestuario, pero lo que veía no era la imagen de un joven exitoso y lleno de vida. Sus ojos, antes brillantes, ahora estaban hundidos, rodeados de sombras oscuras.
Su piel parecía pálida, casi traslúcida, como si algo en su interior estuviera consumiéndolo lentamente. Sentía que cada día era más difícil distinguir entre la persona que había sido y el monstruo que estaba comenzando a ser. El miedo se había convertido en su compañero constante. Ya no podía dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro de la figura encapuchada, susurrándole al oído, recordándole que el pacto estaba a punto de cumplirse. Pero había algo peor que el miedo, una tristeza profunda, aplastante, como si su alma ya hubiera sido arrancada y solo quedara un vacío sin fin. Los días antes del último partido transcurrieron como un sueño febril. Eduardo se movía por inercia, preparándose para el juego, pero cada paso que daba lo sentía como si fuera hacia el cadalso. Sabía que había vendido su alma por el éxito, pero lo que no había comprendido era lo que realmente había perdido, la posibilidad de una vida plena, de momentos simples y humanos que ahora parecían tan lejanos e imposibles. El estadio estaba lleno aquella noche, las luces brillaban intensamente y la multitud rugía con una energía que Eduardo apenas podía soportar. Mientras caminaba hacia el campo, el peso de lo inevitable caía sobre sus hombros, haciéndolo sentir como si estuviera caminando hacia su propia ejecución. Sus compañeros lo animaban, lo abrazaban, pero sus palabras no lo alcanzaban, estaba solo, más solo de lo que jamás había estado. El partido comenzó, y Eduardo sintió la oscuridad en sus venas como nunca antes. Cada vez que tocaba el balón, la sensación de frío invadía su cuerpo, como si la vida misma se estuviera drenando de él. Sus movimientos eran perfectos, casi sobrehumanos, pero con cada gol que marcaba, el peso en su pecho aumentaba, como si una mano invisible apretara lentamente su corazón. La multitud aclamaba su nombre, pero sus voces se mezclaban en su mente con los gritos aterradores de las pesadillas que lo acosaban. En un momento de lucidez, mientras el balón rodaba bajo sus pies, Eduardo recordó a su madre, a su hermana, a todos aquellos que había alejado en su búsqueda de la grandeza. Un nudo de tristeza se formó en su garganta, ahogando sus pensamientos. Se dio cuenta de que, en su deseo de ser alguien, había dejado de ser él mismo. Los últimos minutos del partido parecieron eternos. Cada vez que el balón se acercaba a él, sentía una presencia detrás, una sombra que crecía y lo envolvía. Cuando finalmente llegó el silbatazo final, Eduardo cayó de rodillas en el césped, jadeando, con el pecho ardiendo. La ovación ensordecedora del público no podía ahogar los susurros que ahora le gritaban al oído, «Es hora». Miró a su alrededor y, por un instante, todo se detuvo. La multitud se desvaneció en la oscuridad, el campo de juego se sumió en una negrura absoluta, y solo quedó él, bajo una luz tenue, mientras una figura familiar se acercaba lentamente. Era la figura encapuchada, más clara que nunca, con ojos rojos brillando bajo la capucha. «Tuviste lo que deseabas, Eduardo», dijo la voz, ahora más profunda y resonante. «Pero todo tiene un costo. Tu éxito, tu fama, todo está pagado con la vida que ya no tendrás. El último partido ha terminado». El frío lo rodeó, penetrando hasta sus huesos. Intentó hablar, pedir perdón, pedir otra oportunidad, pero sus labios se movieron en silencio. La tristeza lo consumía, el arrepentimiento lo asfixiaba. Sabía que todo había terminado, que su vida ya no le pertenecía, y que la oscuridad que lo había llevado a la cima ahora lo llevaría al abismo. Mientras la figura se acercaba, Eduardo sintió como el suelo bajo sus pies comenzaba a desmoronarse. El vacío se abría ante él, y no había nada a lo que pudiera aferrarse. Solo podía mirar hacia abajo, hacia el abismo que lo esperaba, con los ecos de su éxito resonando como burlas lejanas. El último partido había terminado, pero su tormento apenas comenzaba. Las sombras lo rodearon, y Eduardo cerró los ojos, sintiendo que su alma se desprendía de su cuerpo, siendo absorbida por la oscuridad. El miedo y la tristeza eran todo lo que quedaba de él, mientras la figura encapuchada se desvanecía en el aire frío de la noche. Sin un final claro, Eduardo quedó atrapado en un ciclo interminable de remordimiento, miedo y tristeza, mientras su alma se deslizaba en la oscuridad eterna, sin esperanza de redención.
El vestuario estaba en silencio. Después del partido, los jugadores habían celebrado, reído y vitoreado a Eduardo como el héroe que los había llevado a la victoria. Pero ahora, mientras todos se habían ido, Eduardo se quedó solo, sentado en un banco de madera, con la cabeza entre las manos. El eco de las celebraciones se había desvanecido, y todo lo que quedaba era un vacío insoportable. El aire a su alrededor era pesado, casi palpable, como si algo invisible lo estuviera observando. Los casilleros comenzaron a crujir, las luces parpadearon, y una fría ráfaga de viento atravesó la habitación. Eduardo levantó la cabeza y vio su reflejo en un espejo al otro lado del vestuario. Pero lo que vio no era él. Era una versión distorsionada, demacrada, con ojos vacíos y oscuros que lo miraban fijamente, sin vida. El sonido de un balón rebotando en el suelo resonó en la habitación. Eduardo se levantó lentamente, siguiendo el sonido, que parecía venir de algún lugar más allá de las paredes. Cada paso que daba lo acercaba más a una puerta al final del vestuario, una puerta que nunca había visto antes. El balón rodaba lentamente hacia esa puerta, y Eduardo, sin poder evitarlo, lo siguió. La puerta crujió al abrirse, revelando un pasillo largo y oscuro que descendía hacia las profundidades del estadio. Eduardo sintió una punzada de terror en el pecho, pero algo lo empujaba hacia adelante, como si ya no tuviera control sobre su propio cuerpo. Los muros estaban cubiertos de inscripciones en una lengua que no reconocía, pero que le causaban un malestar indescriptible. A medida que avanzaba, el pasillo se hacía más estrecho, las paredes parecían cerrarse a su alrededor y el aire se volvía más denso, casi irrespirable. En el fondo, Eduardo escuchaba los gritos y susurros de aquellos que habían caminado por este mismo camino antes que él. Eran voces de desesperación, de arrepentimiento, que le recordaban que no estaba solo en su condena. Finalmente, el pasillo se abrió en una habitación circular, iluminada solo por una tenue luz roja que emanaba del centro. Allí, en el suelo, estaba el balón, cubierto de una sustancia oscura y viscosa. Eduardo se acercó con cautela, sus pies pegajosos al caminar, y notó que la sustancia no era otra cosa que sangre, goteando lentamente de las paredes y del techo. En el centro de la habitación, de pie junto al balón, estaba la figura encapuchada, la misma que le había ofrecido el pacto. Pero esta vez, la figura no estaba sola. A su alrededor, sombras indistintas, figuras humanas envueltas en penumbra, observaban a Eduardo con ojos vacíos y desesperados. Eran las almas de aquellos que también habían hecho pactos, que habían caído en la trampa de la ambición y ahora pagaban el precio eterno. Bienvenido, Eduardo, dijo la figura con una voz profunda y reverberante. Has llegado al final del camino. Aquí es donde todos los sueños terminan, y donde las promesas se cumplen. Eduardo intentó retroceder, pero sus pies no respondían. Estaba atrapado, incapaz de escapar del destino que él mismo había sellado. Sentía el peso de las miradas de las sombras, que lo juzgaban, lo condenaban con su sola presencia. Intentó hablar, pedir clemencia, pero su voz se quebró en su garganta, ahogada por el miedo. El último partido ha terminado, continuó la figura, y ahora debes cumplir tu parte del trato. De repente, las sombras comenzaron a moverse, acercándose lentamente a Eduardo, alzando sus manos esqueléticas hacia él. Sentía sus dedos helados rozar su piel, como si estuvieran arrancando pedazos de su alma. Un dolor agudo lo atravesó, un sufrimiento que no era físico, sino algo más profundo, más primitivo. Era el dolor de perderse a sí mismo, de saber que su esencia, su ser, estaba siendo devorado por la oscuridad. Eduardo gritó, un grito de puro terror que resonó en la habitación, pero las sombras no se detuvieron. A medida que lo rodeaban, sintió como su cuerpo se debilitaba, como si la vida misma estuviera siendo drenada de él. Las voces de las sombras susurraban en su oído, palabras que no entendía, pero que llenaban su corazón de un miedo indescriptible. La figura encapuchada se acercó a él, extendiendo una mano fría y esquelética que se posó sobre su cabeza. Este es el precio de tu ambición, Eduardo.
Este es el destino de aquellos que buscan más de lo que deberían. Aquí, en esta penumbra, encontrarás tu eternidad. Eduardo sintió como su cuerpo se desmoronaba, como si fuera hecho de cenizas, mientras las sombras lo envolvían completamente. Su visión se nubló, y el mundo a su alrededor se desvaneció en una oscuridad infinita. Solo quedó la sensación de caída, una caída interminable en un abismo sin fondo, mientras su conciencia se disolvía en la nada. En la penumbra del vestuario, donde una vez celebró su éxito, ahora solo quedaba silencio, una quietud sepulcral que engullía todo. Las luces parpadearon una vez más y luego se apagaron por completo, dejando el estadio en la oscuridad, mientras el eco del grito de Eduardo resonaba en la distancia, perdiéndose en las sombras. Sin un final definitivo, Eduardo quedó atrapado en ese ciclo eterno de miedo, tristeza y arrepentimiento, perdido en un lugar donde los sueños de grandeza se convertían en pesadillas interminables. El estadio estaba desierto. Las luces parpadeaban intermitentemente, proyectando sombras inquietantes en las paredes vacías. El eco de los vítores del público se había desvanecido, reemplazado por un silencio abrumador que parecía tragarse cada sonido. Eduardo había desaparecido, pero su presencia aún se sentía en el aire, una sensación de desolación y maldición que impregnaba cada rincón del estadio. Mientras las horas avanzaban, las luces se apagaron completamente, dejando solo una oscuridad impenetrable. Los empleados del estadio, que llegaron a limpiar tras el evento, sentían un peso extraño en el ambiente. Las sombras parecían moverse por sí solas, y los murmullos de conversación se ahogaban en un profundo malestar. En el vestuario, donde Eduardo había pasado su último momento consciente, el aire se volvía cada vez más frío. Las paredes, adornadas con grafiti de sudor y frustración, ahora mostraban marcas nuevas, inscripciones que parecían haber aparecido de la nada. Eran palabras en una lengua antigua, que prometían condena y desesperación a aquellos que las leían. Uno de los empleados, un hombre mayor llamado Tomás, notó algo extraño en uno de los casilleros. Las cerraduras estaban cubiertas de una capa de polvo que nunca había visto antes, y un antiguo balón de fútbol yacía dentro, su superficie cubierta de una sustancia negra y pegajosa. Al tocarlo, un escalofrío recorrió su cuerpo. Decidió llevar el balón al área de mantenimiento para investigar. Mientras Tomás recorría el pasillo oscuro hacia la sala de mantenimiento, el balón comenzó a rodar solo, sin que él lo tocara. El sonido de su rebote resonaba en el pasillo, cada vez más fuerte, creando un ritmo inquietante. Tomás trató de ignorarlo, pero una sensación creciente de que no estaba solo lo envolvía. Las luces comenzaron a parpadear de nuevo, y el frío aumentó, como si el estadio estuviera respirando una atmósfera de angustia. De repente, el balón dejó de rodar y se detuvo frente a una puerta en el fondo del pasillo. La puerta estaba entreabierta, y una luz tenue se filtraba desde el interior, creando un resplandor macabro. Tomás sintió una presión en el pecho, como si algo invisible estuviera tratando de mantenerlo en su lugar. Con una mezcla de curiosidad y terror, empujó la puerta y entró en la habitación. El interior era una sala grande y vacía, iluminada solo por una luz roja que parpadeaba en el centro. En el centro de la sala había una figura encapuchada, de pie, con la misma presencia siniestra que Eduardo había visto. La figura estaba rodeada por una serie de balones de fútbol, todos cubiertos de la misma sustancia negra que había visto Tomás. De repente, la figura se giró hacia él. «No deberías estar aquí», dijo con una voz que resonaba en los muros y en la mente de Tomás. «Este lugar está destinado a aquellos que buscan más allá de lo permitido». Tomás intentó retroceder, pero sus piernas estaban paralizadas por el miedo. Los balones comenzaron a moverse por sí mismos, rebotando y girando en un patrón inquietante alrededor de la figura. La sala se llenó de un zumbido bajo y constante, como el latido de un corazón que parecía venir de todas partes al mismo tiempo. Las sombras en las paredes comenzaron a cobrar vida, extendiéndose y arrastrándose hacia Tomás. La temperatura descendió abruptamente, y el aire se volvió espeso y pesado.
Sentía que la vida se le escapaba mientras las sombras se acercaban, rozándolo con una fría caricia que lo hacía temblar. Mientras la figura encapuchada se acercaba lentamente, las paredes comenzaron a desmoronarse, revelando una serie de puertas y pasillos que se abrían a un vacío interminable. Tomás veía visiones fugaces de Eduardo, su rostro demacrado y lleno de desesperación, emergiendo de las sombras y mirándolo con ojos vacíos. Era como si la desesperación y el tormento de Eduardo estuvieran extendiéndose, atrapando a otros en la misma pesadilla sin fin. Tomás intentó gritar, pero su voz se perdió en el zumbido constante. Las sombras lo envolvieron por completo, y la figura encapuchada levantó una mano, señalando el vacío que se abría ante él. Tomás sintió una atracción irresistible hacia ese abismo, una fuerza que lo arrastraba hacia la oscuridad. Mientras caía en el vacío, sintió un dolor profundo en su alma, como si estuviera siendo desgarrado por la misma desesperación que había consumido a Eduardo. Las voces de las almas perdidas se mezclaban con su grito de terror, creando una cacofonía de angustia y desesperación que resonaba a través del abismo sin fin. En el estadio, la atmósfera se volvía cada vez más densa, y el silencio se llenaba de un temor palpable. Las sombras seguían moviéndose, y el eco del último grito de Tomás se desvanecía en el aire, dejando tras de sí una sensación de que algo oscuro y siniestro estaba muy cerca, esperando pacientemente para atrapar a los próximos que cruzaran su camino. En el silencio aterrador del estadio, donde las almas atrapadas de Eduardo y Tomás se entrelazaban con el vacío interminable, el ciclo de miedo y desesperación continuaba, esperando a los próximos desafortunados que se atrevieran a desafiar las oscuras promesas del pacto. Sin un final claro, el terror y la tristeza se extendían, envolviendo todo en una pesadilla interminable que jamás dejaría de atormentar a aquellos que cruzaran las puertas del estadio maldito. Las semanas pasaron, y el estadio permaneció desierto, salvo por un grupo de vigilantes nocturnos que eran asignados para patrullar el lugar. Los rumores sobre sucesos extraños comenzaron a circular entre ellos, pero pocos se atrevían a hablar en voz alta. Los más valientes contaban historias sobre luces parpadeantes, ecos inexplicables y un frío que se apoderaba de la piel sin previo aviso. Uno de los vigilantes, Javier, un hombre de mediana edad conocido por su escepticismo y pragmatismo, decidió investigar los rumores. A pesar de sus dudas, no pudo ignorar la creciente sensación de inquietud que lo acompañaba cada noche. La última vez que estuvo en el vestuario, encontró un espejo roto que no recordaba haber visto antes. Decidió que esa noche, sin falta, investigaría el origen de esa sensación persistente. Al llegar al vestuario, Javier encendió una linterna, la luz de la cual apenas rompía la oscuridad que lo rodeaba. Las sombras parecían moverse de manera inquietante, y el aire estaba cargado de una humedad fría que le hizo estremecer. Se acercó al espejo roto, cuyas fragmentadas superficies reflejaban una visión distorsionada del vestuario. Mientras lo examinaba, notó algo extraño. Las pequeñas piezas de vidrio no solo reflejaban la habitación, sino también imágenes de personas que no estaban allí. Siluetas borrosas de jugadores en pleno movimiento, sombras oscuras que parecían observarlo desde los rincones más oscuros del vestuario. Javier frunció el ceño, tratando de encontrar una explicación lógica, pero la sensación de desasosiego se volvía cada vez más intensa. De repente, un estremecedor chillido rompió el silencio, un sonido que resonó a través del vestuario y que parecía venir de todas partes al mismo tiempo. Javier dio un salto, girándose hacia el origen del sonido. En el espejo, los fragmentos de vidrio mostraban una figura encapuchada, que se movía lentamente, con una presencia ominosa y amenazante. La figura parecía estar observándolo con una intensidad aterradora. Javier intentó acercarse al espejo para ver si había alguna explicación física para las imágenes, pero a medida que se acercaba, la figura en el espejo comenzaba a moverse, como si intentara salir del cristal y entrar en el mundo real. La imagen se distorsionaba, convirtiéndose en un rostro horrendo, con ojos vacíos que parecían mirar directamente a su alma. El aire en el vestuario se volvió gélido, y Javier sintió un peso en el pecho, como si algo invisible intentara estrangularlo.
La figura encapuchada en el espejo comenzó a reír, una risa profunda y resonante que llenaba el espacio con un eco incesante. Las sombras en el vestuario se alargaron, arrastrándose hacia Javier como tentáculos oscuros, rodeándolo por completo. Trató de retroceder, pero sus piernas parecían pegadas al suelo. Las sombras comenzaron a deslizarse por las paredes, acercándose lentamente a él. Los fragmentos del espejo se movían como si estuvieran vivos, reflejando una realidad distorsionada que mostraba a Javier atrapado en un abismo sin fin. Las imágenes en el espejo comenzaron a mostrar escenas de pesadillas, su propia imagen desmoronándose, siendo arrastrada por una oscuridad que nunca acababa. Javier se sintió desorientado, sus pensamientos se volvían confusos y desesperados. La risa de la figura encapuchada se transformó en un grito estridente que le atravesaba los oídos, mientras las sombras se acercaban más y más. Intentó gritar, pero su voz se ahogó en el sonido ensordecedor del eco que parecía devorar cada palabra que decía. El frío se volvió casi insoportable, y Javier sintió como su cuerpo se congelaba, la desesperación envolviéndolo por completo. Las sombras lo rodeaban, envolviéndolo en una oscuridad impenetrable que parecía absorber toda la luz y el calor. En su mente, las visiones de Eduardo y Tomás, atrapados en su propia desesperación, se entrelazaban con la suya. Era como si la maldición del estadio se hubiera extendido, atrapando a todos los que se aventuraran en su interior. En un último intento desesperado, Javier se lanzó hacia el espejo, buscando alguna salida, pero su mano atravesó el cristal como si fuera aire, sin tocar nada tangible. Las sombras comenzaron a arrastrarlo hacia el suelo, susurrando promesas de condena eterna, mientras la risa de la figura encapuchada se volvía cada vez más fuerte, más omnipresente. El estadio estaba nuevamente desierto, envuelto en un silencio inquietante. La oscuridad de la noche se había asentado, y solo quedaba un eco lejano de una última ovación. La única luz que iluminaba el vestuario era la de una linterna solitaria, abandonada sobre el suelo, cuya luz parpadeaba débilmente. En el centro del vestuario, en el mismo lugar donde Eduardo, Tomás y Javier habían enfrentado su destino, se encontraba un nuevo balón de fútbol. Esta vez, no estaba cubierto de sangre ni de la sustancia negra, sino de un brillo metálico siniestro que parecía atraer la luz de la linterna. De repente, el balón comenzó a rodar solo, moviéndose con una agilidad sobrenatural. Las luces parpadeantes se apagaron por completo, sumiendo el vestuario en una oscuridad total. En la penumbra, se escuchó un suave susurro, el sonido de un silbato que parecía venir de todas partes al mismo tiempo. El silbido se convirtió en un grito, un sonido desgarrador que atravesó el vacío del vestuario y resonó en el estadio. Era el grito de aquellos que habían sido atrapados, una llamada de advertencia y desesperación. La linterna parpadeó una última vez antes de apagarse por completo, y el silencio volvió a envolver el lugar. De la oscuridad emergió una figura, envuelta en una capucha negra. Sus ojos rojos brillaban con una intensidad aterradora mientras observaba el balón en el suelo. Con un gesto lento y decidido, la figura recogió el balón y lo sostuvo en el aire. Las paredes del vestuario comenzaron a crujir, y el suelo tembló. La figura encapuchada se giró hacia la cámara de seguridad, que había estado grabando en silencio, y la apagó con un solo movimiento. El eco del último silbido se desvaneció en la oscuridad, dejando solo el silencio y la sombra, mientras la figura se desvanecía en la penumbra, llevando consigo la promesa de que el ciclo de terror no había terminado. El estadio permaneció en calma, pero la sensación de que algo oscuro y siniestro se había despertado, que algo nuevo y aterrador estaba por comenzar, se hizo palpable.